Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Dios les bendiga en este día. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Conexión de Fe, y donde deseamos verdaderamente conectarte con nuestro Dios y que seas tú bendecido, tu familia, tu hogar, tu iglesia, y de verdad es una bendición poder estar contigo en este día. Hay algo que nos apremia, algo que es importante que nosotros compartamos y queremos, como toda la palabra, compartirla, y es una de las razones por las cuales nosotros siempre estamos usando bastantes textos bíblicos, porque queremos que todo lo que estemos hablando esté basado siempre en la palabra de Dios y 100% en la palabra de Dios. Así es que vamos a entrar en materia en este momento. Hermano, amigo que me escucha, gracias por estar con nosotros, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de 2 de Corintios 6. La Biblia nos dice, 2 de Crónicas, 6, si tu pueblo saliere a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren a ti hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que me he edificado a tu nombre, tú irás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares de delante de sus enemigos, para que los que tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca a tu nombre. Hermano, amigo que me escucha en este día, vamos a hablar hoy con respecto al pecado. Y yo creo que es algo que nosotros debemos de entender, puesto que cada uno de nosotros todos los días tenemos ese problema. Pero antes de entrar en acción, vamos a pedirle a nuestro Dios que nos dirija en este día y que nos bendiga en este momento que vamos a tener. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por la misericordia, Señor, derramada en este día, Señor. Padre, te pedimos que tú bendigas a cada televidente, Señor, que nos está viendo en este momento. Y Padre, que tú seas, Señor, bendiciendo cada vida, Señor, que escucha este mensaje, Padre. Dame sabiduría, Padre, para poder explicar tu palabra. Y dame conocimiento, Señor, para poder, Señor, también entenderla yo mismo, Señor, y aplicarla a mi propia vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias por la televisión, porque a través de todo esto podemos llegar a miles de hogares, Señor. Bendícenos, Padre, en este día, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén, Señor, y amén. Hermano, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, pero para que eso suceda, tenemos que dejar esta vida de pecado. La mayoría de nosotros nos conformamos pensando que si hacemos algo malo, algo bueno también, lo bueno cubre lo malo. Y si hice 5 cosas malas, pero si hago 5 cosas buenas, bueno, estamos a mano. No hay tal cosa. Pecado delante de Dios es pecado. Y no importa cuántas cosas buenas hagas, si ya hiciste algo malo, estamos en problemas. Y estamos en problemas si nosotros no hemos pedido perdón a Dios por esto. Por esto quiero compartirte hoy, no hay hombre que no peque. No hay hombre en la tierra que no peque. Y esto no lo afirma la palabra de Dios. Mira lo que nos dice aquí en 2 de Crónicas. Si pecare contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y si usted se fija, la palabra, pues no hay hombre que no peque, inclusive está subrayada. Y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los que tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, dice, a tu nombre. No hay hombre que no peque. Aunque aquí el contexto de todo esto es cuando Salomón hizo la casa del Señor y edificó y todo esto. Lo que quiero que nosotros toquemos el punto de hoy, no hay hombre que no falle. Tú no puedes decir, yo no tengo ese problema. Yo no puedo decir, no tenemos este problema. Dios nos está dando un resumen absoluto, hermano, y completo y verdadero, de que no hay hombre que no le falle, no hay hombre que no peque. Y esta sería una maravillosa, una buena oportunidad para todos los hombres y todas las personas decir, bueno, la misma Biblia nos dice que no hay hombre que no peque, todos cometemos pecados. Y muchas veces esta es la excusa que tenemos, bueno, somos humanos y pecamos. Es verdad. Pero esto, lejos de ser una salida benéfica,
para cada uno de nosotros, hermano, es más bien una afirmación de la necesidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Porque nos lo acaba de decir la palabra, no hay hombre que no peque. No es un término para que lo tomes como excusa de decir, bueno, todos pecamos, todos fallamos. Es verdad, eso lo sabemos. Pero precisamente por eso, porque todos pecamos, todos fallamos, todos cometemos errores, todos necesitamos de la bendición, del sacrificio, de la salvación que nuestro Señor Jesucristo ofrece. Porque todos pecamos. Y el pecado es algo que nos separa de Dios. Entonces, al reconocer tú que no hay hombre que no peque, al reconocer tú que has pecado y que eres humano y que tienes fallas, entonces debes reconocer que necesitas a Jesucristo en tu vida, porque no hay hombre que no peque. Todos los hombres cometemos pecado, todos los hombres cometemos faltas, todos los hombres cometemos errores. No hay hombre que no peque. Por lo tanto, no hay hombre que no necesite a Dios. Hermanos, todos cometemos errores, todos cometemos faltas, todos cometemos pecado. Mire, la palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y no hay tal cosa, hermano, no hay tal persona aquí en la tierra. No hay un hombre que diga yo no he fallado. Miren lo que nos dice la palabra de Dios también aquí en 1 de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Santiago nos dice que muchas veces pecamos, muchas veces fallamos. 1 de Juan nos está diciendo si decimos que no tenemos pecado, es decir, si yo digo yo nunca he fallado. Necesitamos reconocer que nosotros somos hombres pecadores y necesitamos a un Dios santo para que podamos nosotros ser librados de la paga del pecado, que es muerte. Si yo no entiendo esto, entonces hay consecuencias graves a pagar. Tú no te puedes salvar a ti mismo. El hecho de que tú reconozcas que eres pecador no te excusa del juicio que viene. Una cosa es que reconozcas, y reconocer que fallaste es bueno, es lo principal que tenemos que hacer. Pero enseguida viene recibir a Jesucristo. Si tú reconoces que eres pecador y que has fallado, entonces reconoce que necesitas al Señor en tu vida. Ahora, quizás tú dirás, yo ya acepté al Señor. Bueno, ya aceptaste al Señor. Ahora, si sigues fallando, sigue en comunión con el Señor, por lógica. 1 de Juan, lo que leímos ahorita, dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si siguen leyendo más para adelante, la palabra del Señor dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. El problema es que el pecador no va solo. El que comete el pecado nunca está solo. Siempre lleva a alguien de por medio. Se lleva a alguien, como decimos en México, entre las patas. Hermano, tenga mucho cuidado. Es decir, dice muchas veces, los que no tienen la culpa son los que están pagando los platos rotos. Miren lo que nos dice en la palabra de Dios. Y es increíble, hermano, ver cómo mucha gente se consuela con decir simplemente, bueno, todos pecamos, todos fallamos, no soy el único. Ese no debería ser un consuelo, ese debería ser un dolor en tu vida. El decir que no soy el único, con mayor razones hay que compartir el evangelio, hay que compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Juan, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Hermano, la palabra de Dios nos dice que le hicieron una pregunta al Señor, reconociendo que hay un pecado y que hay una consecuencia. Este pasaje nos muestra claramente que hay un ciego de nacimiento que pudo haber nacido ciego producto del pecado. Y le hacen la pregunta al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? De otras maneras, estamos reconociendo que estas personas saben y todos nosotros sabemos que el pecado trae consecuencia. Todos
debemos reconocer y saber que el pecado tiene consecuencias y consecuencias graves. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si tú has pecado, no te estoy diciendo que está bien, pero te estoy diciendo que te arrepientas y busques el rostro del Señor Jesús. Número 1, ¿a quién arrastramos con nuestros pecados? Hermano, ¿qué es lo que pasa después de que tú cometes el pecado? ¿Qué es lo que pasa después? No es en el momento. El pecado en su momento es delicioso. La palabra de Dios nos dice que cuando va entrando, hermano, es delicioso y es suave. Pero cuando está dentro y el efecto que tiene es increíble. Eso es algo de lo más doloroso. Porque no solamente lo sufro yo, sino que también lo sufren los que están a mi alrededor. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Primera de Reyes. Jehová, dice la palabra de Reyes aquí en Primera de Reyes 15:16, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. El problema aquí, hermano, lo que estamos hablando, mire lo que está diciendo, hicieron imágenes de acera enojando a Jehová. Pero después dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Jeroboam fue el que pecó y quien pagó todas las consecuencias fue el pueblo de Israel. Jeroboam fue el que cometió el error. Cuando yo vivo una vida desordenada, yo arrastro a los que viven conmigo y los que me ven y en los que tengo influencia. Yo me los llevo conmigo, los arrastro conmigo. Ellos pagan las consecuencias de mi pecado, de mi error. Lamentablemente no lo vemos hasta que estamos viviéndolo, hasta que estamos sufriendo las secuelas, las consecuencias del pecado. Es cuando empezamos a reconocer que fallamos. ¿Qué es vivir una vida desordenada? Es sencillo, hermano. Una vida desordenada es cuando no hay orden en tu vida. Y una vida desordenada es una vida que no agrada a Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos un Dios de orden, un Dios de paz, un Dios de conocimiento, de sabiduría. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, y es por las razones que nosotros no aceptamos tanto desorden en la iglesia. El hecho de que tú vas a orar por una persona y la persona pasa al frente y brinca y se cae y salta y hace de todo. Hermano, eso no es orden delante de Dios. Eso es desorden. Y todavía se atreven muchas personas a decir, está obrando el Espíritu Santo en ella. El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, no obra de esta manera, definitivamente. Porque cuando el Espíritu Santo está obrando, hay amor, hay gozo, hay paz, hay benignidad, paciencia, bondad, fe. Eso es lo que hay en la obra del Espíritu Santo, en la vida de una persona. El profeta ahí le profetizó al rey Jeroboam el cautiverio de su pueblo Israel por su rebelión contra Dios. Cuando nosotros somos rebeldes a la palabra de Dios, hermano, y a lo que ya estableció, tú y yo podemos llevar la destrucción de nuestro hogar. Cuando tú conoces la palabra de Dios y sabes lo que la palabra de Dios dice, y a veces nos importa un comino, ¿sabes qué? Nosotros nos llevamos a nuestros hijos, nos llevamos a nuestras familias, nos llevamos a los que nos siguen. Ahí van envueltos familia, hogar, iglesia, amigos y todos los con los que tú tienes influencia. Todo por nuestra rebeldía, porque no queremos poner atención a lo que Dios dice. Todo esto es causa de ignorar la palabra de Dios. Si supiéramos y pusiéramos atención lo que la palabra de Dios nos dice y por qué nos lo está diciendo, es para prevenir muchos problemas eventualmente. La palabra de Dios nos quiere prevenir de una vida de desastre, de desorden. Nos quiere prevenir de una vida pecaminosa que a nadie le va a agradar su final. Hermano, mientras tú estás viviendo el pecado, lo disfrutas aparentemente. Y ese es un gozo, ese es un disfrute temporal, en el cual tú crees
que estás viviendo. Habla con muchas personas que son ancianos ya, que tienen edad y que han pasado por dificultades como que estamos hablando ahorita. Y yo te aseguro que muchos de ellos dirían, si yo pudiera regresar el tiempo, lo regresaría y enmendaría muchas cosas. Lamentablemente, mi hermano que me escuchas, el tiempo no tiene regreso. Lo que pasó hace un minuto, hace una hora atrás, no va a volver a pasar. Ya pasó, se quedó. Lo único que nos queda es el presente, porque el futuro todavía no llega. Hoy es el único día que podemos nosotros cambiar y decidir cambiar por nuestro Dios para ser mejores siervos, mejores cristianos, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos. Hoy es el día que podemos tomar la decisión de decir, Señor, yo sé que no hay hombre que no peque, pero yo voy a tratar de pecar lo menos posible por amor a ti. Un hijo de Dios verdaderamente debe de buscar el pecar y ofender lo menos posible a nuestro Dios. Que no sea una excusa, hermano. Que no sea un pretexto el decir todo hombre peca. La Biblia dice que todo hombre peca, es verdad. Pero nos lo pone con términos de saber que no hay hombre que no necesite al Señor. Por eso es que todos pecamos. No para que te deleites en el pecado, ni para que lo tomes como excusa de decir todos fallamos. Dijimos entonces, hermano, ¿quiénes arrastramos con nuestros pecados? A nuestros hijos, a nuestras familias, nuestra iglesia, nuestros amigos. Son los que van pagando consecuencias de nuestros pecados. Número 2, si yo peco, yo debo de tomar esa responsabilidad. Yo debo de asumir y enfrentar esas consecuencias. Y vale más que pongamos atención antes de cometer el error, antes de cometer el pecado. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Vaya conmigo en 2 Samuel 24. Después que David hubo censado al pueblo, cuando se le había dicho que no lo censara, él se aferró y decidió hacer censo en el pueblo de Dios. Dice que le pesó en su corazón y David dijo a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Hablando David, reconociendo su pecado. Pero mire lo que dice, y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, si ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo las haga. Miren, aquí estamos viendo un diálogo entre Dios, el profeta, y David. Dios le ofrece a David mire, qué bueno fuera que Dios nos ofreciera esto. Pero Dios ha sido maravilloso y ha sido siempre bueno. Pero Dios le hace 3 ofertas a David y ninguna era muy buena. Mire lo que dice. Vino pues Gad a David y se le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Bérseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era del Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Mira la confesión de David y el reconocer de David. Cuando él ve que hay mortandad, cuando él ve que toda la iglesia y todo el pueblo de Dios está pagando las consecuencias que él había hecho neciamente, David dice al Señor, Dios, yo fui el que pequé.
Yo fui el que cometí el error. ¿Por qué ellos tienen que pagar las consecuencias? Castígame a mí, castígame a mi descendencia, pero no a ellos. Es triste ver, hermano, como un hombre de Dios, como lo fue David. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Y es triste ver cómo David gemía, lloraba. Y hermano, cargar la muerte de 70,000 inocentes por un error personal. Por un error de David, porque se le había dicho que no censara al pueblo. Sin embargo, lo hizo. Él fue y quiso ver cuánto pueblo tenía. ¿Sabe una de las razones por las cuales el Señor no permitía que David lo hiciera o censara al pueblo? Y si usted lee un poquito antes de esto, la Biblia dice que Satanás fue el que incitó a David a censar al pueblo. Y eso era para que David sintiera ese respaldo por ese gran ejército y ese gran pueblo que él tenía a su merced. Y David pudo haber dicho: tengo miles de hombres, somos fuertes y todos los pueblos nos temen. Y cuando él supo cuánta gente tenía, quizás su orgullo pudiera haberse elevado más de la cuenta. Por eso es que Dios dijo: tú no dependes de ellos, tú dependes de mí. No tienes por qué censar, no tienes por qué saber cuánta gente hay. Sin embargo, David accedió al consejo de Satanás y decidió ignorar el consejo de Dios en una de esas veces que David falló. Y dice la palabra de Dios que hubo consecuencias graves. Hubo consecuencias graves y Dios le hizo 3 ofertas, como lo acabamos de ver. Hermano, Dios no te va a hacer ofertas a ti cuando tú cometes un pecado. Dios simplemente te va a recordar que la paga del pecado es muerte y que la consecuencia del pecado no se va a hacer esperar, va a venir. Y el problema es que la consecuencia, aparte que la llevas tú, arrastras a mucha otra gente que tú amas. Yo te pregunto, ¿de qué eres responsable? ¿Cómo está tu familia? ¿Eres feliz? ¿Es una familia feliz, amargada? ¿Es una familia rebelde? ¿Qué cargas en tus espaldas? Que por causa de tu pecado, tu familia, quizá tus hijos, quizá tu esposa, quizá no sé quién, esté pagando consecuencias por causa de tu pecado. Dios ha sido tan maravilloso con nosotros que Él quiere quitarnos esta carga de encima de nosotros. El apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta carga que traigo en mí? Hermano, muchas veces nuestro pecado ha influido para que nuestros hijos sean infelices, sean rebeldes y sean jóvenes que están aún en drogadicción por nuestro pecado. Yo te encomiendo, te pido, te ruego en el nombre de Jesús en este día. Si hay pecado en tu vida, confiésalo para que seas liberado de todo esto. Que el Señor te quite, porque Jesucristo nos hizo una oferta también. Nos hizo una invitación y nos dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Tú eres responsable de lo que en tu casa pase, hermano, que me escuchas, te guste o no. Tú como hombre eres responsable de tu familia. Si tú amas a tu familia, vas a hacer algo por ella. Y lo primero que debemos de hacer, hermano, es buscar el rostro de Dios. Mire, número 3, si amo a mis hijos, tengo que confesar ese pecado del cual estamos hablando. La Biblia dice aquí en el libro de Jeremías, hermano, vaya conmigo, Jeremías 32, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Estamos reconociendo quién es Dios y el poder de Dios. Que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Dice la palabra de Dios: grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. ¿Se da cuenta, hermano que me escucha, amigo que me está escuchando?
nosotros somos responsables muchas veces de que lo que yo hago, mis hijos están pagando las consecuencias. Si no dejo de pecar, mis hijos estarán sufriendo por mi culpa. No hay hombre que no peque, dice la palabra de Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento, es verdad, pero se sigue aplicando hasta el día de hoy. No hay hombre que no peque. Pero la palabra del Señor dice que cuando yo cometo pecado y vengo al trono de la gracia y busco a mi Señor en oración y pido perdón y me arrepiento por ese pecado, yo soy liberado y también va a ser liberado mis hijos. Por la oración que yo tenga y la confesión de mis pecados, Dios puede perdonar pecados. Ahora, la consecuencia la vas a pagar, pero yo te aseguro que va a ser menos, te lo garantizo. De acuerdo a la palabra de Dios. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Éxodo 34. Que guarda en misericordia a millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vale más que entreguemos nuestra vida al Señor. Vale más que seamos honestos con nuestro Señor. Vale más, hermano, que vivamos de una manera verdaderamente sirviendo a nuestro Dios. Mire, cuando nosotros hacemos esto, Dios tiene misericordia. Aún cuando nuestro pecado ha sobrepasado los límites, Dios sigue teniendo misericordia. La palabra del Señor nos dice aquí en el libro de Daniel 9, dice: de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. En el Señor encontramos misericordia. En nuestro Dios encontramos amor, encontramos paz, encontramos bendición. Cuando nosotros verdaderamente no solamente confesamos, sino que confesamos y nos apartamos del pecado. Mire, Dios nos sigue dando bendición, nos sigue dando paz. En el libro de los Salmos 136, hermanos, se menciona la palabra 26 veces, la palabra misericordia. Dios es misericordioso. Si usted tiene tiempo, léalo en su casa. Salmo 136. En todo el Salmo se repite 26 veces la palabra misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Dios es misericordioso con nosotros. No hay hombre que no peque. No hay hombre que no falle. Es verdad. No hay hombre que no esté con ese problema. Pero ¿sabe qué? No hay hombre que no necesita al Señor. Y si tú has estado reconociendo todo esto, yo te invito a que tú hables con el Señor y que lo tomes como tu Señor y Salvador. Y te invito a que tú le des la oportunidad que Jesucristo sea quien gobierne tu vida. Y te aseguro que va a haber cambios en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposa, mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Espero que el Señor te haya hablado en este día y de verdad me gustaría conocer y saber si el Señor te ha hablado y te ha bendecido. Llámanos o escríbenos en esta página que está en la televisión, en la pantalla. Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.